Pero ahora en el capítulo 5, Cristo se mueve del ministerio de la enseñanza, ahora Cristo se mueve al ministerio de la liberación. Y paremos oreja porque esto es interesante. Creemos en el ministerio de la liberación. Es cierto, hay actividad demoníaca, no lo niego. Es cierto, los demonios también poseen a algunas personas y opresionan a algunas personas, no lo negamos. Pero la Biblia es bien clara al mencionar cómo se libera una persona. Dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar. Explícoles, en realidad no es el mar, es un lago. Pero porque es un grande lago se le llamaba mar. Se llama el mar de Galilea o el lago de Genezaret. Cristo en el capítulo 4 ha estado enseñando en la ciudad de Capernaum. Pero aquí, en esta noche, viajan de Capernaum a la provincia de Gadara. Cruzaron el lago, lo vimos la clase pasada. Ahora, en este nuevo lugar, que es la provincia de Gadara, es cuando toma lugar esta historia. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cristo acaba de enseñar y ahora va a realizar su ministerio de liberación. Dice el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, chequemos que aquí comienza la acción. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Algunos estudiosos del comportamiento humano, psiquiatras y médicos especialistas niegan semejante fenómeno. Por el otro lado, la Biblia nos deja ver que esto es una realidad. No en todos, por favor. No todas las personas allá afuera o acá adentro están posesas por demonios. No nos confundamos. Pero sí hay casos especiales donde una persona le ha abierto la puerta al enemigo, que ahorita vamos a estudiar cómo una persona puede abrir la puerta y entidades demoníacas pueden entrar a una persona transformando su personalidad, paremos oreja, transformando y sometiendo su voluntad. No tiene control de su mente, no tiene control de su cuerpo, no tiene control de su voluntad. Mas, sin embargo, el evangelista nos deja saber que cuando Cristo pone su pie en la tierra, después de bajarse de la barca, lo primero que recibe, o a quien recibe, es a un endemoniado que fue a encontrarse con Cristo Jesús. Y subrayemos dónde vivía, en los sepulcros. Había un desequilibrio psicológico y espiritual en esta persona. Ninguno de nosotros osaría vivir en un sepulcro, en un panteón, ¿no me equivoco? Nadie. El panteón era un lugar inmundo para los judíos. Era un lugar de inmundicia. Y con ello la Biblia nos ayuda a entender que los demonios, la actividad demoníaca, agarran al hombre y los llevan a la inmundicia. Es muy común ver una persona dominada por los demonios, sumergida en drogas, sumergida en inmoralidades, hablo de pecados sexuales, homosexualidad, adulterio, aún bestialismo. Es muy común ver una persona posesa por los diablos o por los demonios y sumergida en esa clase de vida, porque en ese sector de vida, en ese ambiente de pecados donde se mueve lo demoníaco. Ahora, pregunta, ¿cómo es posible? Venga conmigo, y aquí hay algo interesante. ¿Cómo es posible que un endemoniado, lo primero que hace cuando Cristo Jesús se acerca, baja su pie de la barca, lo primero que hace el endemoniado es venir al encuentro de Jesús? ¿Cómo es posible? Mi mente me dice, lo que tuvo que hacer ese endemoniado es lo contrario. Si Cristo Jesús viene, el demonio y el endemoniado tuvieron que haber huido de la presencia de Jesús. Tuvo que haber corrido porque Jesús, el sherife, el autor, la máxima autoridad sobre la tierra, ha llegado. El demonio tuvo que haber corrido. Pero el evangelista dice, no corrió, vino a su encuentro. Y conforme a lo que estamos viendo, vamos a ver el por qué vino a su encuentro. Creo que tenemos la respuesta en Job. En el capítulo 1, versículo 6 nos dice, llegó el día en que los ángeles, hijos de Dios, debían de ser acto de presencia ante el Señor. Esto es en el cielo. Los ángeles, Gabriel y los chorrocientos de ángeles que existen, se presentan al Señor allá en el cielo. Pero chequemos. Y no solamente los ángeles, sino con ellos se presentó también Satanás. Eso significa que todos los súbditos, ángeles y el mismo diablo, se presentan delante de Dios para hacerle honores y servicios a su rey. Iglesia, Misión Vida, paremos oreja. El mundo nos quiere hacer creer que Satanás tiene la misma autoridad de Dios, que los demonios tienen el mismo poder que los ángeles. Así como Dios tiene poder, así tiene poder el diablo, y eso es una idea falsa.
La Biblia presenta a Dios por encima de todo, todas las cosas, todo nombre, toda autoridad, y como Dios no hay nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los ángeles están debajo de su poder, aún Satanás está bajo de su poder, y este versículo nos enseña que se presentan a darle honores y servicio a su rey. Satanás y los demonios se presentan delante de Dios para rendirle honor y pleitesía. Entonces, si conectamos este versículo con el anterior, nos damos cuenta que los demonios que estaban dentro de ese hombre, que no era uno solo, ahorita explicamos, era una legión. Ellos, cuando ven a Jesucristo acercarse, chequemos y paremos oreja. Los demonios sienten la necesidad de presentarse delante de Jesús y decir, aquí estamos sirviéndote, tú eres la autoridad, tú tienes el dominio, tú tienes más autoridad que el mismo diablo, y los demonios se presentan rápidamente delante de Jesús. Y yo quedo asombrado. Que los cristianos pudiésemos aprender semejante principio, compadres. Que al amanecer lo primero que buscásemos es a Cristo. Que los domingos al primero a correr es adorar a Cristo. Ahora bien, no porque Satanás y los demonios se presentan delante de Dios, aclaro, no por eso son siervos de Dios. Simplemente ellos saben que Él es la autoridad y no resisten a su autoridad, pero no significa que le quieren servir. Vamos a ver en la Biblia cómo Satanás y sus demonios constituyen un reino de maldad que se opone al reino de Dios. Y esta es la batalla donde estamos ustedes y yo metidos. Nosotros, la humanidad, estamos en medio. Nosotros escogemos entre estar con Dios y su reino o el diablo y su reino. La decisión es personal, es nuestra. Ese reino existe, el reino del mal, y ahorita está en guerra contra el reino de Dios, y por eso debemos estar nosotros muy atentos a lo que sucede. Por ejemplo, Lucas lo explica así. Cristo Jesús dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. En el contexto se nos explica que cuando 70 evangelistas judíos fueron a predicar de casa en casa, de aldea en aldea, allá en Palestina, cuando ellos regresaron y le dijeron a Cristo, Señor, los enfermos sanan, hay milagros en tu nombre, y aún, chequen el dato, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué buena noticia, ¿no? Cuando los discípulos van a hacer la obra de evangelismo, van a enseñar, van a discipular, hay una batalla espiritual. No la vemos, tú no la ves, yo no la veo, pero la Biblia me ayuda a entender. Cuando la iglesia adoramos a Dios, servimos a Dios, discipulamos, hacemos obra de evangelismo en el mundo, Cristo dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Significando con ello que cuando la iglesia hace sus business espirituales aquí abajo, el reino espiritual de maldad no está tranquilo. Cuando la iglesia adoramos, cuando usted y yo vivimos una vida piadosa en el temor de Dios, nos reunimos a adorar a Cristo, a servir a Cristo, el reino espiritual de maldad no está tranquilo y Satanás cayó como un rayo, significa inmediatamente con una velocidad tremenda para tratar de proteger lo que es suyo. Tú dices, ¿y qué le pertenece a Satanás? Satanás tiene el control del mundo en el ámbito social. Quiero ser claro conforme a la Biblia. Él gobierna a todo hombre y toda mujer que no tiene a Cristo como su Señor. Sin Cristo, todo ser humano, usted y yo, compadres, sin Cristo estamos bajo el control, el dominio y la influencia del diablo. ¿Comprendemos esto? Cuando tú y yo estamos viviendo en el pecado, y todos sabemos lo que es eso, nacemos para pecar, vivimos para pecar y morimos pecando, una vida de esas, amigos, está debajo del control del diablo. Y cuando alguien viene predicando el evangelio como los discípulos, presentando a Cristo como la única forma de liberarnos del pecado, de la muerte y de la condenación, amigos y hermanos, el reino de las tinieblas es conmovido. Si hay alguien que no quiere que se predique el evangelio, ese es el diablo y los demonios. Si hay alguien que quiere pervertir el evangelio, ese es el diablo y los demonios. Falso evangelio. Todas las religiones son las mismas, todos los ríos llevan al mar, todos los caminos llevan a Roma. Ese es el mundo. Pero Cristo Jesús, cuando entró a este mundo, dio una enseñanza radical que nadie ha podido igualar o superar. Él dijo un mensaje exclusivo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa enseñanza y ese estilo de vida pone a Satanás y a todo su reino a reaccionar como un rayo. Ahora bien, la miseria, el pecado, el sufrir y la condenación de los hombres, todo ello es área de especialidad del diablo. Juan 10 dice, el ladrón viene sino para matar, hurtar y destruir. Cuánta muerte, cuánta destrucción, cuántos matrimonios deshechos, para oreja. Hay influencia del mal en este mundo.
Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, el aumento de las drogas va terriblemente descontrolado. El alcoholismo, la pornografía, el bestialismo. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy hablando de que hay evidencias de que sí existe el mal en medio de nosotros. Si alguien pregunta, ¿qué tan poderoso puede ser el enemigo? Gente, cuando nos separamos de la Biblia, podemos caer en errores. Uno de ellos, el primer error que quiero exponerte ahorita, es aquellos que creen que el diablo tiene todo poder. Esos son los satanistas. En lugar de adorar a Dios, adoran al diablo. En lugar de cantarle a Dios, le sirven al diablo. Misas negras, sacrifican gallinas, animales, gatos y aún hasta personas, adorando al vencido y no al vencedor. ¿Ven conmigo qué tan grotesco es esto? Le sirven, le adoran y creen ellos que tarde o temprano quien va a tomar las riendas del mundo es el diablo, y están equivocados. No han leído la Biblia, y si la leyeron se han equivocado en ello. Número 1, los que creen que el diablo tiene todo poder, y número 2, aquellos que creen que el diablo no tiene poder, que es simplemente una invención del hombre, es una ignorancia, una figura mitológica. Los dos puntos están equivocados. Creo que la Biblia nos presenta a entender que el diablo sí tiene poder, y vamos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 7. Entonces llamó Faraón a sus sabios y además a los hechiceros o brujos, a los chamanes de Egipto de hace 2000 años o más. Y hicieron también los mismos milagros los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Compadres, sí existe la brujería. Sí existe el poder del mal, brujería blanca, negra, roja, tutti frutti. Estos hicieron un milagro. Dice el 12, pues echó cada uno con su brujería y sus encantamientos. Aquellos brujos echaron su vara, las cuales se volvieron culebras. Este es un poder sobrenatural. Que una vara se convierta en una culebra a través de brujería, encantamiento. Eso sí, invoca, requiere un poder o una intervención, en este caso demoníaca. Por la Biblia yo sé que el diablo sí tiene poder. Por la Biblia yo sé que la brujería, paremos oreja, sí tienen poder. Que no se le haga fácil a ninguno de nos andar yendo a consultar a los brujos, a la lectura de cartas, a la lectura del ojo, a la lectura de las manos. Por favor, que no se nos haga fácil. Ahorita vamos con la amonestación bíblica. Ellos te van a limpiar con cempasúchil, con huevo, con pirul, y lo más especial, te van a limpiar el bolso, porque esas cosas no son gratis, hermanos, nos dejan todos pobretones. Lo peor de todo es que cuando nos sometemos o nos exponemos a una influencia espiritual, la gente queda con padecimientos psíquicos, y ahorita explicamos de qué se trata todo ello. A lo largo de la historia ha habido brujos famosos, desde tiempo de Moisés hasta nuestros días. En Rusia existió este brujo llamado Rasputín. Estoy hablando de 1916, 17, por ahí así. Este hombre tenía poderes hipnóticos. ¿Qué significó con ello? Este hombre le gustaba hipnotizar a la gente y llegarlas a dormir mentalmente a través de gestos como estos que están viendo aquí en pantalla. Él, muy sinvergüenza, hipnotizaba más a mujeres que a hombres. Y sabemos por la historia, los historiadores rusos, que este hombre hipnotizaba a mujeres para abusar de ellas. Vengamos a la América Latina. En América Latina tenemos muy común la santería. Desde aquí, Tijuana, hasta la Argentina, es muy común encontrar gente que mezcla elementos de la Iglesia Católica Romana, como son los santos, y lo mezcla con poderes de la brujería. Es muy común esto. Algunas oraciones son para el bien y algunas otras oraciones son para el mal. ¿Cómo es esto posible? No me preguntas a mí. Yo no creo que esto es permitido, la iglesia no debería permitirlo, esa iglesia, pero se ha unido la práctica de la brujería con la práctica de la oración y adoración de los santos en América Latina. Los Estados Unidos no estamos atrás, tal vez no con santería, pero mira, la revista Time puso ahí y publicó ese volumen donde la Casa Blanca se supo daba albergue a practicantes de la astrología con fines de conocer el futuro. Esto fue la administración del presidente Reagan. Y es muy común en los Estados Unidos y en todo el mundo encontrar en los periódicos horóscopos. Y supuestamente el horóscopo te predice tu futuro. Amigos, esa es ignorancia y superstición. Las estrellas no son dioses. Las estrellas no saben nada, no conocen nada. Hoy en día está muy en común el presentar estos tipos de juegos de mesa. Se venden y los jóvenes y los niños están jugando con juegos de mesa, entre comillas, inofensivos. Pura ocultismo y brujería, en pocas palabras. Este que estás viendo se llama Ubi y juegas con un
No voy a explicar en qué consiste ese juego porque no vale la pena. Tenemos también la Ouija, los calabozos y dragones, y el último que estaba de moda se llamaba Pregúntale a Charlie. Y nosotros que tenemos la Biblia sabemos y entendemos que no se trata del inconsciente. Hay demonios, paremos oreja. Los demonios se quieren comunicar con la gente. Los demonios quieren engañar a la gente. Los demonios quieren confundir a la gente. Y con juegos así de mesa está logrando obtener sus resultados con mucha gente incauta. El señor C.S. Lewis dijo este comentario: existen dos conceptos igualmente erróneos y opuestos acerca de los demonios. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer en ellos y tener un interés enfermizo en ellos. Y tiene razón. Hay mucha gente más ahorita fascinada por lo oculto, por la Llorona, por el hombre lobo, por el Drácula, por los fantasmas, y no leen la Biblia, compadres. No les interesa saber de Dios, no les interesa saber de salvación. Quieren las cosas ocultas, quieren los trabajos de brujería. Más los jóvenes, momias, cuentos, historias fascinantes, espeluznantes. Compadres, esa es una afección equívoca. El comentarista Lewis sigue diciendo: a los demonios, a ellos mismos les agradan ambos errores, de manera que disfrutan los comentarios de aquellos materialistas ateos, así como también disfrutan de los comentarios y de las prácticas de los brujos y de los encantadores y que aquellos que contactan a los espíritus. Y en esa sociedad ustedes y yo estamos viviendo. La lectura de las cartas también es un fenómeno muy, pero muy común en nuestros días. Estos se realizan en todo el mundo, en todo el continente. Yo no sé cómo trabaja esto. ¿Cómo tú puedes sacar una carta del tarot o del juego de cartas y a través de esa carta adivinar o atinarle al futuro de una persona? No lo entiendo, pero a través de poderes demoníacos eso puede ser real. Amigos, si existe el poder del mal, no lo puedo negar. Estos amigos tienen conocimiento, tienen fuerzas, tienen influencias. Todo eso es pecado y es pecado a Dios. Dice 1 Samuel 15, porque como pecado de adivinación, chequemos, la adivinación es pecado. Sea astrología, lectura de las cartas, lectura del aura, lectura de las manos, lectura de los ojos, es pecado. Así también es la rebelión. Como ídolos e idolatría es la obstinación. La santería es un pecado de acuerdo a la palabra de Dios delante de su presencia. Y dice además, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Palabras de Dios al rey Saúl. Hoy si la gente prefiere consultar a los ídolos, a los espíritus, a los muertos, a los demonios, en lugar de consultar a la palabra de Dios, paremos oreja, eso es pecado. Y la Biblia nos presenta de una manera clara y específica: el ocultismo nos separa de la palabra de Dios. Hoy en día existe brujería roja, negra, blanca, todo depende del propósito. Brujería blanca para fines buenos, nos dice. Brujería roja para fines intermedios y brujería negra para fines macabros, fines del mal. Para Dios no hay diferencia entre blanco, rojo, tutti frutti, el color que le queramos dar. Brujería es brujería delante de los ojos de Dios. Hoy en día tenemos ritos, ceremonias, iniciaciones, pactos. Algunos de esos ritos, algunas de esas actividades están teniendo lugar en este pueblo y en todos los pueblos en los cuales estamos viviendo. Hay cientos de testimonios por el otro lado de personas que ahorita sirven a Dios, pero antes servían al mal, en ignorancia. Y aquí es donde quiero llegar. Estoy diciendo que ahorita mismo entre los brujos, entre los satanistas, espiritistas, entre los chamanes, ignorante que necesita escuchar el verdadero mensaje del evangelio. ¿Decimos amén eso, hermanos? Amén. No tengamos miedo de presentarles el evangelio a ellos. Prediquémosle la palabra de Cristo a ellos. Recordemos que la Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo crees, amigo? Amén, yo lo creo. Deuteronomio 18, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medio un espiritista o consultar a los muertos. Nadie. Dios tiene cero tolerancia al pecado, a la brujería y a la hechicería. Y espero que ninguno de los que estemos aquí esté todavía coqueteando con ese pecado. Lo digo de respeto porque uno nunca sabe. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata.
hay que tirar a la basura lo que es basura. Entonces llamó también Faraón a los hechiceros y sabios, y hicieron lo mismo delante los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, la cual se volvieron culebras. Aquí está la nota positiva: más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Tú dices, ¿qué significa eso? Bastante, compadres y amigos. Sí, cierto, el diablo tiene poder, los demonios tienen poder. Sí, cierto, tienen poder para manipular lo natural, de una vara a una serpiente. Sí tienen poder, pero nunca ese poder se iguala al poder de Dios, y alabado es el Señor Jesucristo por toda la eternidad. El poder del enemigo está anulado cuando se encara al poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la narración de los evangelios. Cuando vino Jesucristo y pone su pie en Gadara, lo primero que hacen los demonios es venir y encontrarse con Cristo doblando la rodilla, porque a la autoridad de Jesús nadie se puede comparar. Cristo es el terror de los demonios, Cristo es la pesadilla del infierno, Cristo es el martirio de los poderes de la hechicería, y si no, pregúntale a los brujos. Vamos a aterrizar, dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad sobre las serpientes, refiriéndose a las fuerzas espirituales de maldad. Entendamos Biblia. Por favor, ninguno de ustedes vaya afuera ahorita y vaya a buscar cascabeles allá en el cerro, porque esto no significa aquí. Tenemos que ser claros y específicos, porque después no me hable que me mordió la cascabel, pastor, venga a orar por mí. No, eso no se trata. Entendamos el contexto espiritual. Os doy potestad de pisar sobre serpientes y sobre escorpiones, y especifica, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién? No es en tu poder, no es en tu mente, no es en mi mente, es en la autoridad del nombre de Jesucristo, en el poder de su palabra, que podemos realizar semejantes milagros. Dice el versículo 2, Marcos 5. Y cuando él salió de la barca, regresamos donde comenzamos, enseguida vino a su encuentro, al encuentro de Cristo, de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Corrió para recibir a Cristo. 3. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Chequemos lo que dice el versículo 3. Eso significa que lo demoníaco hunde al hombre, nos lleva a lo descompuesto y a lo sucio. Y es ahí donde los demonios llevan al hombre, perdidos en la inmoralidad, en el bestialismo, en las drogas, en el alcohol, sin control humano. Se comportaba como una bestia, lo sujetaban como una bestia, como un elefante, como un león. Nadie lo podía sujetar. Imagínate lo bruto, lo fiero que era ese hombre poseído. Dice el versículo 4, muchas veces lo habían atado con cadenas y con grilletes, pero él los destrozaba a fuerza sobrenatural, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Vivía en una miseria, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas alrededor de Gadara, gritando y golpeándose. En esta mísera existencia lo encontró Cristo Jesús. Ven conmigo para entender el corazón de Cristo. Nadie le preocupaba el gadareno. Era un hombre peligroso, un hombre que rompía cadenas. Lo dejaron suelto en los sepulcros, pero allá cuando andaba en los sepulcros y en las colinas, gritando, aullando como un lobo, golpeándose con piedras, es decir, tal vez tenía ya el rostro desfigurado y el cuerpo amoreteado de tanta pedrada que él mismo se daba, se estaba haciendo daño, mejor dicho, los demonios lo estaban destruyendo a su siervo. Jesús, del otro lado del lago, fue capaz de oír los gritos de agonía de este hombre. ¿Vienes conmigo a realizar? Y yo me pongo en esta historia. Nadie te escuchó a ti o a mí cuando gritábamos a veces en el silencio, en la azotea de una casa o en la almohada. Algunos de nosotros llorábamos en silencio, mojábamos la almohada por la soledad, la miseria, el pecado, el dolor. Pero hubo alguien que escuchó tu grito y mis gritos allá en el cielo, como en este caso, en este desafortunado. Cristo escuchó al gadareno del otro lado del lago, y no solamente lo escuchó, sino que fue y dijo, vamos al otro lago porque tengo una cita con un desafortunado. Y él fue para liberarlo y fue para salvarlo. Decimos gloria a Dios, hermanos, iglesia. Cuando ustedes y yo clamamos, gracias a Dios, Cristo movió los reinos espirituales. Él nos mandó un predicador, nos mandó un pastor, un misionero, alguien que tocara la puerta y nos dijera, no sufras más sin Cristo. Cristo te ama, Él es la solución. Echa todas tus cargas a Cristo, y compadres y amigos, con Cristo, después de Cristo, ya todo es distinto. Si hay problemas, si hay dolor, pero una cosa es sufrir sin Cristo y otra cosa es sufrir con Cristo. Decimos amén. Tenemos en quién llorar,
Tenemos a quien adorar, tenemos a quien cantar, y cuando enfermamos tenemos un médico de cabecera, gracias a Dios por nuestro bendito Salvador. Sus gritos fueron oídos por el Padre de misericordias y el Dios de toda buena dádiva, que está allá en el cielo, que es nuestro Padre celestial, y por Cristo somos adoptados sus hijos hoy y por la eternidad. Dice 1 de Juan 3, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No importa cuánto satanismo haya en esta ciudad, en California, que en San Francisco está la iglesia mundial de Satanás. No importa si mucha gente quiere adorar al diablo en el vudú, en la macumba, y se hace en el Congreso Internacional de Brujos. ¿Qué importa su decisión? Nosotros sabemos por la Biblia que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Ya no hay cadenas sobre nosotros, ya no hay temor, ya no hay cadenas de lo psicológico, parapsicológico sobre nosotros que nos atormentan. En Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos vida en abundancia, en Cristo tenemos su palabra, tenemos libertad, y en Cristo tenemos un destino eterno. Sabemos tú y yo que cuando muramos, esta no es la verdadera vida. La verdadera vida comienza cuando vemos a Cristo en el cielo gobernando sobre todos sus santos. Compadres y amigos, Cristo puede cambiar el destino de todos nosotros ahorita. Ya no vivas con tu opresión, no vivas con tus pesadillas, no vivas con tu desesperación. Eso en realidad puede terminar hoy.